Ay, muchas gracias. Ahí sí, gracias Santiago. Ya, entonces dijimos que no siempre vamos a tener un diccionario o no siempre vamos a tener la posibilidad de buscar la palabra. Además que si detenemos, por ejemplo, una conversación o una lectura para buscar el significado de una palabra, muchas veces nos quedamos sin entender todo. Entonces es importante que podamos sacar por conclusión el significado de una palabra según su contexto. Y hicimos algunos ejercicios la semana pasada. Entonces dijimos, la información implícita son ideas que no están expresadas de forma directa. El autor te da pistas o sugerencias para encontrar la información y acuérdense que en base a eso y mis conocimientos previos, es lo que me tengo que guiar y no inventar, que sería crear un relato. Se debe observar el texto y también las imágenes. Y hicimos estos ejercicios. ¿Se acuerdan de estos ejercicios, no? Que sacamos el significado de chancar, toxoplasmosis, juju, pediatra. ¿Se acuerdan de estos ejemplos o no? Y ahí John y Ronnie respondiendo en el chat, sí, los vimos. Chancar dijimos que podía ser moler, toxoplasmosis. Yo les dije que era el sarna, pero ustedes dijeron un virus, algo bacterial, una enfermedad. Claudia, pasa consulta uno. ¿Qué cosas podemos inferir de un texto? Ideas del autor, emociones, significados de palabras desconocidas, el tema de un texto y el propósito. Ya, y aquí vamos a poner especial atención porque nos vamos a centrar ahora en el vocabulario. Existen palabras polisémicas, que son una de las que vamos a ver. Por otro lado, los sinónimos y los antónimos. Las palabras polisémicas son las palabras que se escriben igual, pero que tienen distintos significados. Porque, ¿de qué van a depender? De su contexto. Por ejemplo, si yo digo carta, puedo referirme a la carta de un naipe para jugar o a una carta escrita por una amiga que me envió. Si yo digo banco, puedo referirme a la institución bancaria o a un asiento en la plaza. Todo depende de con qué otras palabras y con qué contexto vaya acompañado la palabra. Por otro lado tenemos los sinónimos, que son palabras distintas, que se escriben distintas y que tienen significados similares, y los antónimos, que también son palabras distintas y que tienen significado directamente opuesto: grueso, delgado, abierto, cerrado. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos: enojado, tranquilo, como antónimo; sinónimo, feliz, contento; y polisémico, la carta. ¿Cuál es el objetivo? Reemplazar una palabra por su sinónimo según su contexto. Es importante Clemente, pasa consulta 5. para manejar adecuadamente nuestro lenguaje seamos capaces de hacer eso, de sacarle significado por el contexto, porque, como les decía en un principio, no siempre vamos a conocer el significado de lo que nos hablan o de lo que estamos leyendo. Por ende, vamos a tener que recurrir al contexto para poder... ¿Qué pasó en el chat? Sí. Ah, no sé, alguien dice de quién es la guagua, no sé a qué se refiere. Entonces vamos a tener que recurrir a sacar por el contexto para poder averiguar. Tenemos el significado directo de una palabra, el significado de diccionario, que por ejemplo en la palabra abonar tenemos acreditar o calificar de bueno, salir por fiador de algo,
dar por cierto y seguro una cosa, echar en la tierra laborable materias que aumenten su fertilidad o pagar. Tenemos que abonar significan todas esas cosas. ¿De qué va a depender? Del contexto. Ya, vamos a ver este video. ¿Cómo se clasifican las palabras según su significado, escritura y pronunciación? Las palabras pueden clasificarse atendiendo a su significado, cómo se escriben o cómo se pronuncian en 6 clases diferentes. Palabras sinónimas, palabras antónimas, palabras monosémicas, palabras polisémicas, palabras homónimas y palabras parónimas. En este vídeo vamos a aprender qué son los sinónimos y los antónimos. ¿Qué son los sinónimos? Las palabras sinónimas son aquellas que tienen igual significado. Fíjate en este ejemplo. Fácil. Un sinónimo de fácil es sencillo. Ambas palabras significan lo mismo. Si yo construyo una oración con la palabra fácil, el examen fue muy fácil, y sustituyo esa palabra por sencillo, el examen fue muy sencillo. La oración no pierde sentido. Otro ejemplo es la calle era amplia. Si cambio amplia, la calle era ancha. La frase no pierde sentido. Ese animal es muy raro. Ese animal es muy extraño. ¿Qué son los antónimos? Los antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o contrario a otras. Por ejemplo, el examen fue muy fácil. El antónimo de fácil es difícil. Lo contrario de fácil es difícil. El examen fue muy difícil. El niño es alto. El antónimo de alto es bajo. El niño es bajo. Otros antónimos pueden ser noche, día, blanco, negro, primero, último, abierto, cerrado. Recuerda que los sinónimos son palabras que significan lo mismo y que los antónimos son palabras que significan lo contrario. ¿De qué nos va a servir esta información que estamos viendo acá sobre... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Se señorita, escucha, pero un se poquito escucha, bajo, pero pero se bajito. escucha. Es que me sale como Se que mi escucha bajo, micrófono no está. se escucha muy bajo, sí, pero se escucha. Ya, Para acá se escucha ¿de muy qué bien. nos sirve? ¿De qué nos sirve este contenido? Cuando ustedes tengan la evaluación que va a haber al final del curso, les van a hacer preguntas como, por ejemplo, leer un texto, subrayar una palabra del texto que la evaluación me indique y luego van a decir, ¿por qué palabra puedo reemplazar esta palabra subrayada? Y ahí es donde ustedes tienen que ser capaces de poder reemplazar con la palabra que más se le acerque a su significado, y no solamente a su significado, sino que también al contexto. Porque pueden haber dos palabras que signifiquen parecido a la que me subrayaron, pero tengo que ver cuál es la que queda mejor, la que queda de manera más lógica en el contexto. En el video vimos los sinónimos y los antónimos. Aquí
Vamos a ver la polisemia, que era lo que les decía de de tener la misma palabra, pero con distintos significados según el contexto. Ahí en la imagen sale hojas, que son las hojas de una ventana, de un ventanal, otra la hoja del papel y otra la hoja de un árbol. Luego tenemos palomas o palomitas, que pueden ser las palomitas Señor de maíz. compañero, apague el micrófono, que no se escucha nada. Espérenme que voy a silenciar. Tenemos las palomitas o las palomas de la plaza, los animales, y un botín, que puede ser un botín, una bota corta o un botín de dinero. Y las frases que están como ejemplo son: antes de entrar a la sala del cine compramos palomitas. Obviamente, ¿a qué me refiero? A las que se comen, no a las palomas, a las aves. Luego dice: las hojas caían con el viento sobre el prado. Las hojas, si caían con el viento, lo más probable es que son del árbol. Luego, el botín le hería el pie al caminar demasiado. Se refiere, lo más probable, que a la bota corta. Me acerqué al banco y pude descansar y tomar sol el sol de la tarde. Debe ser el banco para sentarse y no la institución bancaria. Y aquí tenemos los ejemplos de los sinónimos: contento, alegre; hermosa, bonita; caminar, andar; brincar, saltar; rostro, cara; cariñoso, amoroso. Ahora vamos a inferir el significado de palabras desconocidas. Para inferir un significado debemos poner atención al contexto. Ojo aquí, porque vamos a ver este último video y luego vamos a empezar a ejercitar. Hola, bienvenido o bienvenida nuevamente a Comprende. A veces hay palabras cuyo significado desconocemos. También hay palabras más simples, pero es necesario entender su significado dependiendo del contexto en el cual se encuentra. Por ejemplo, si leyéramos: fui al banco que está en la esquina, ¿cómo lo interpretarías? Podrías pensar que fui a buscar dinero, y entonces el texto se refiere a banco como al lugar en donde se hacen transacciones de dinero. O quizás podrías pensar que fui a descansar al banco, y entonces estarías entendiendo la palabra banco como el lugar donde te sientas para descansar. Para entender con precisión, debes poner atención en el contenido que está antes o después de una oración, y así podrás interpretar adecuadamente el significado de las palabras. Esto es útil tanto para decidir sobre el significado de palabras sencillas, como también para interpretar palabras complejas. Lee el siguiente texto. En esta oración, ¿qué es el aquelarre? Puede ser que algunos lo sepan u otros no, pero si seguimos leyendo podremos relacionar esta palabra con la oración siguiente, dándole un sentido más preciso. Volvamos a la lectura. Solo agregando esta nueva oración te permite relacionar aquelarre con brujas y particularmente con un encuentro de brujas. Si vamos al diccionario, la definición de aquelarre es reunión nocturna de brujas o brujos. Leamos este otro texto. ¿Qué significará atávica? Sigamos leyendo. La primera oración nos dice que el cáncer podría ser una enfermedad con dos características, atávica y de dudosa recuperación. Ciertamente en este caso la palabra atávica podría ser un tanto desconocida,
Pero mira lo que ocurre a continuación. En el párrafo siguiente, el texto realiza una especie de descripción de esas características. Por una parte, nos dice que los niños hijos tienen más posibilidades de adquirirla cuando los padres poseen la enfermedad. Y por otra, nos habla de la incertidumbre que existe en la recuperación. ¿Te das cuenta? En este caso, la descripción del segundo párrafo nos da la pista de la palabra atávica, que quiere decir hereditario. Muy bien, excelente deducción. Así como en el caso de palabras desconocidas, a veces hay expresiones que requieren ser comprendidas en el contexto. Por ejemplo, si estás arreglando una máquina, decir que le falta un tornillo es muy diferente a decir a un amigo que le falta un tornillo, luego de que éste te ha planteado una idea descabellada. Muy bien, esta estrategia te ayudará a entender textos más complejos, pues ahora ya sabes que dependiendo del contexto, podrás deducir el significado de una palabra o idea. Cuando quieras recordar esta estrategia, Ya, se dan cuenta que en el video nos mostraba con ejemplos de la manera en que podemos reemplazar las palabras deduciendo lo que se nos está planteando en el contexto. Aquí, miren, tenemos la columna A y B. Tienen que unir cuál es la que significa esa palabra, tenemos su significado y el concepto. Tenemos los conceptos: desarraigar, esquema, temerario, desenterrar, desasir, acucioso, airado, estructura, capacidad. Y al lado están las definiciones, perdón, donde dice diligente y laborioso en sus tareas, imprudente, que se expone a los peligros sin meditado examen de ellos, que vale legalmente, seguro, firme. Arrancar de raíz un árbol o una planta, representación de una cosa atendiendo solo a sus líneas más salientes, talento, disposición para comprender bien y con rapidez las cosas. Ya, ¿a cuál de esas corresponde desarraigar? ¿A cuál de esas definiciones corresponde desarraigar? La 4. La 4 puede ser. Ya, la 4, arrancar de raíz un árbol o una planta. Luego tenemos esquema. Desterrar, pues. Ya, también puede ser desenterrar. Ok. Luego tenemos esquema. La 5. La 5, representación de una cosa teniendo solo sus líneas más salientes. Ya. Luego tenemos temerario. Bien. La 2. Temerario con la 6. ¿Cuál dicen temerario? La 6. La 6, talento, disposición para comprender bien y con rapidez las cosas. Luego tenemos, ya dijeron desenterrar, luego desasir. Temerario sería la Desasir. En el chat dicen la 2, imprudente, que se expone a los peligros sin meditado examen de ellos. Luego tenemos acucioso. La 3 podría ser. ¿Cuál es acucioso? La 3. Chao, que estén bien. Mira, la 3 puede ser. La 3, que vale legalmente, seguro, firme, ya. Airado.
Sería las 5. Y nos Ay, queda no, pero- estructura y capacidad. Vamos a ver las respuestas. ¿Me están escuchando? Y ahí tenemos, desarraigar era la 4, esquema la 5, temerario era la 2, imprudente, que se expone a los peligros sin meditado examen de ello, desenterrar era la 4, miren, desarraigar, desenterrar, desasir era la 4. Airado no había definición de esa palabra. Estructura y esquema eran la 5, capacidad era la 6 y acucioso era la 1. Ya. Vamos a ver acá, vocabulario contextual. Dice la frase, es importante que lean el enunciado para ver si tienen que sacar el sinónimo o reemplazar la palabra. Vamos aquí a reemplazar la palabra, pero la idea es que cambie el significado de la oración. Aunque con menor ardor, el público seguía aplaudiendo. A interés, de destello se arrebata, de entusiasmo e alboroto. La letra B. Si silencio el ¿Eh? micrófono, todos podemos escuchar bien. Luego tenemos, su pensamiento buscó entonces con El profundo micrófono ahínco abierto. la manera de llevar a cabo esa idea. A, agrado, B, juicio, C, malestar, D, asombro, E, empeño. Profe, ¿por qué no desactiva los audios, por favor? Señorita, ¿usted podría bloquear los micrófonos para que nadie los deje encendidos? Ahínco, ¿con cuál puedo reemplazar ahínco? Acuérdense de no buscarla. Esmero, señorita, esmero. Se perdió el audio. ¿Podría ser la E? Ya, podría ser la E, empeño. En medio del inmenso gentío, el calor abrazaba. ¿Qué es abrazaba? Brillaba, ahogaba, ardía, atizaba, asolaba. Los que están respondiéndome por el chat, respóndanme con las palabras y no con las opciones, porque ustedes me ponen opciones y no sé no sé a cuál se refieren, si a la 1, a la 2 o a la 3. Mejor respóndanme con la palabra para poder saber bien a qué se refieren, por favor. Ahogaba. Este dice, en medio del inmenso gentío, el calor me Dicen asolaba. Miren, fíjense bien, acuérdense que también tiene que tener lógica la frase. En medio del inmenso gentío, el calor abrazaba. Si lo cambiamos por asolaba, dice, en medio del inmenso gentío, el calor asolaba. ¿Tiene sentido? Sí. Yo creo que se ahogaba. Alguien dice ahogaba, ya puede ser ahogaba. Mucha gente ahogaba, dice, ya, vamos a... Ahí tenemos entusiasmo, empeño y ahogaba. Dice, ahora de nuevo, el abuelo decía que había que enfrentar la vida con coraje.
Se refiere coraje a rabia, tesón, valor, ira, estoicismo. Valor. Valor, ya, Valor, ¿no es cierto? ya. Todos están diciendo valor. Después Tesón. vamos Luego, nada logra conmoverlo. Se muestra totalmente indolente. Como dije, Desdeñoso, nada logra. indiferente, enajenado, escéptico, negligente. Indiferente. Alguien tiene un micrófono prendido que suena como una alarma. Indolente, indiferente. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más dice otra cosa? Indiferente de Escéptico. nuevo. ¿Quién dice escéptico? Escéptico, ya, John. Nada logra conmoverlo, se muestra totalmente escéptico. Ya. Vamos a ver, y luego la última, ante el insólito suceso, el joven quedó absorto, aterrado, como obnubilado, atónito. atolondrado, atónito, impasible. Sería atónito. 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 Juan Bustamante está levantando la mano. No, ya. Atónito dijeron, vamos a ver. La 1 era valor, la 2 indiferente, la 3 atónito. Muy bien. Consulta, señorita, pasó. Disculpe, dígame. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Sí, la consulta sí pasó asistencia. La asistencia al final. Ahí la voy a pasar. Falta poquito, sí. Ya, gracias, gracias. De nada. Luego tenemos, el cifrado discurso del sabio intrigaba a la multitud. Cifrado se refiere a numérico, abreviado, desconocido, artificioso, enigmático. Desconocido. Desconocido, ya. Enigmático. 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 Enigmático, ya. Enigmático, Vamos a ver. Y luego dice, habrá que sortear los acontecimientos que se avecinan. Sortear se refiere a rifar, ofertar, soslayar, jugar, apostar. Rifar. 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 Rifar, ya. Miren, acuérdense de Apostar. reemplazar la palabra. Habrá que rifar los acontecimientos que se avecinan. ¿Queda lógico? Ofertar. No, mejor Hay quedaría que con oferta. ofertar los acontecimientos que se avecinan. ¿A qué se refiere ese sortear? Vamos a ver. Rifar. Rifar. Apostar. Miren, la primera cifrado era enigmático. ¿Por qué, por ejemplo, no es numérico? Porque, claro, uno puede creer que por la palabra cifra tiene que ver con números, pero eso no sería sacar el significado de acuerdo al contexto. Porque el contexto, miren lo que dice, el discurso del sabio intrigaba a la multitud. O sea, había algo como misterioso, un enigma que había que descifrar. De ahí viene cifrado. Y lo mismo para sortear. Yo puedo decir que sortear viene de sorteo, una rifa, una oferta, pero eso no es lo que quería decir el contexto.
Ya. Esta es la última y luego pasamos la lista, ¿ya? Aquí es el sinónimo lo que me está pidiendo. La inconsistencia de sus argumentos lo dejó en ridículo. Ironía, fragilidad, profundidad, gravedad, simplicidad. Fragilidad. La ironía. Ya, fragilidad. Simplicidad. ¿Qué? La letra E es simplicidad. Luego tenemos, todo lo que hago tiene una finalidad inasequible, inapelable, difícil, irrecusable, inalcanzable, inextinguible. Inalcanzable. Ya, inasequible, inalcanzable. Todo lo que hago tiene una finalidad inalcanzable, podría ser. Luego tenemos, aquí el silencio nos parecía el presagio de una catástrofe. Prólogo, pronóstico, presentimiento, conjuro, advenimiento. Presentimiento. Presentimiento. Aquí el silencio nos parecía el presentimiento de una catástrofe. Puede ser. Y la última, por las noches se oía el enorme clamor de un viento iracundo. Exasperante, cáustico, irascible, hierático, fecundo. Viejo. Irascible. Exasperante. Irascible. Irascible. Ya, vamos a ver. Vamos a dejar esta como una tarea, que es la de los antónimos. Esa la revisamos la próxima clase. Ahora, denme un segundo para abrir la asistencia y poder pasar la lista, ¿ya? Señorita, una consulta. Estaba mirando el aviso del COVID y pensé que le pasaba a veces que ella había tenido como una y a veces no era muy fuerte y que nada se pueden llevar normal. Cuando no fue así, además, cuando la Vicky hizo el hijo, me va a porque es mentiroso. Que no he dicho nada de por qué inventé. Me dicen bien fuerte cuando los nombre, porque no, algunos no los escucho muy bien, ¿ya? Y Juan Contreras y José Troncoso van a silenciar su micrófono, por favor, porque yo se los silencio y ustedes lo activan. Por favor. Ya, voy a empezar. Dame un segundo. Estamos aquí. José Alvarado. Presente, señorita. Carlos Anabalón. José Andrade. Ana Balón, presente, señorita, que apreté y se me fue para otro lado. Ya, no se preocupe, ahí lo puse. José Andrade. Presente, señorita. Jorge Bahamondes. Jorge Bahamondes. ¿No? Juan Bustamante. Presente. Ronnie Contreras. Presente, señorita.
¿Me escuchó? Ronnie Contreras. Presente. Juan Contreras. Presente, señorita. Guillermo Flores. Señorita Juan Contreras presente, ¿eh? Juan Contreras, sí. Luis Sí, presente. Guillermo Flores. Señorita Luis Flores presente. Los demás silencien su micrófono, por favor. Luis Guillermo Flores, no escuché. Presente, señorita. Acá presente Luis Flores presente. Ya. Fabián Fuentes. Clemente, pasa consulta 5. Fabián Fuentes. Luego, Bernardo Gutiérrez. Señorita. Francisco Enríquez. Presente, señorita. Jorge Hernández. Cristian Hernández. Javier Mardones. Javier Mardones. José Nahuel Wen. William Olivares. Presente, señorita. ¿Me escuchó? John Ortega. Presente, señorita. Jesús Padrino. Presente. Mónica Palma. ¿Me escuchó? Señorita. La Mónica. ¿Cómo? Y el amigo de la Mónica dijo presente, escribió. ¿A mí me escuchan? Ahí sí, Jorge Bamondes. Sí, señorita, se me había caído el sistema. Volví. Presente. Los demás silencien su micrófono, por favor. Al final, si alguien me faltó, al final lo voy a decir, ¿ya? Ahora yo voy a seguir con los que escuché. Si alguno me faltó, lo digo al final. Para que por favor silencien el micrófono. Santiago, no. Jorge Paredes. Presente, señorita. Santiago Pastén. Santiago Pastén, presente, señorita. José Guiduleo. Presente, señorita. Fabián Retamal. Presente, señorita. Francisco Riveros. Presente, señorita. Adriana Rosell. John Salas. Presente. Israel Tapia. Presente, señorita. José Troncoso. Presente, señorita. Eduardo Vargas. Presente, señorita. Ya. Los únicos. ¿Me escuchó? Sí, lo escuché. Ya, gracias, señorita. De nada. Los únicos que tengo ausentes
Pero no me estén preguntando y yo, porque solo los que voy a nombrar son los que tengo ausentes. Bueno, déjenme que los nombre todos. Primero, Jorge Bahamondes, Fabián Fuentes. Estoy acá, Jorge Bahamondes. Ya. Sí, Ahí había lo- tenido un problema con la conexión. Ya, Fabián Fuentes. Ya, ausente. Cristian Hernández, Javier Mardones y José Nahuelgüen. Y por último, Adriana Rosell. Esas son las personas que tengo ausentes. Los demás están todos presentes. ¿Ya? Ahí estamos. Nos quedamos con esa tarea de los antónimos. Y al final, y la próxima clase la revisamos para que la puedan hacer dentro de lo posible. Y si no, la hacemos todos la próxima clase. Que tengan una buena semana. Chao. Ya, señorita, buenas tardes. Que le haya Chao, bien, que- señorita, que tenga un fin de semana. Bueno, Gracias, igualmente. de Eduardo Valga.